tal amigos? Muy buen día. Estamos aquí nuevamente en una sesión más de estos talleres virtuales. El día de hoy platicaremos de un tema muy interesante que ha creado mucha controversia desde el 2008 hasta reciente este año 2016, en el mes de junio, ya que la implementación del sistema acusatorio en todo nuestro país ha comenzado a través de un procedimiento establecido mediante el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a platicar hoy entonces acerca del sistema acusatorio penal. Abordaremos temas muy interesantes a lo largo de este taller. Iniciamos entonces. Hablar de sistema acusatorio en nuestro país requiere de un análisis muy profundo respecto de los antecedentes del sistema acusatorio para poder entender cuál es el desarrollo de todo el tema. Vamos nosotros entonces a platicar tres antecedentes específicos desde una perspectiva histórica, una perspectiva nacional contemporánea y una perspectiva internacional. Hablar entonces de sistema acusatorio en nuestro país, o bien, como se ha hablado mucho respecto de juicios orales, es algo que finalmente se venía dando. No es un boom, no es un cambio de chip como muchos lo han referido, sino nada más es un procedimiento específico cambiando el sistema respecto de su totalidad. Hablar entonces de este tema refiere que los juicios orales en nuestro país ya venían dándose. No es una primera situación la que se marque en esta reforma de junio del 2008 respecto de los juicios orales, ya que, de acuerdo al Códice Florentino, el sistema oral se daba desde nuestros antepasados en la época prehispánica, cuando mayas y aztecas desarrollaban un sistema penal muy rígido de acuerdo a audiencias orales que se realizaban frente al BATAP o incluso que se realizaban en el BATAP como un fiscal frente al rey Tlatoani. Esto se daba entonces desde una perspectiva con un enfoque predominantemente oral. En 1917, por supuesto, nace con la reforma constitucional del 5 de febrero un nuevo sistema llamado sistema inquisitivo, un sistema adoptado también como tal desde el Códice Napoleónico, que transforma a nivel histórico un gran auge dentro del sistema escrito, predominantemente escrito. Sin embargo, pues de igual manera, esta formalidad que se le daba de predominantemente escrito no daba una posibilidad a que se excluyera por completo la oralidad, puesto que en el sistema inquisitivo también teníamos audiencias que eran predominantemente orales. Un caso específico, la audiencia de iniciación de proceso. Esta audiencia de iniciación de proceso, también ya denominada audiencia preparatoria, era una audiencia que se daba predominantemente oral. Lo concerniente al artículo 20 de la Constitución de 1917 es que genera en su apartado B garantías del imputado que eran sistemáticamente, pues hasta la fecha, violentadas por prácticas inquisitoriales, las cuales también daban auge a que la población reclamara una garantía de certeza y de seguridad jurídica a través de nuevos procedimientos o a través de nuevas posibilidades. Desgraciadamente, quedaba esto a pie la suerte de los imputados, quedaba a maquinaciones fraudulentas o dolosas por parte de intereses mezquinos que tenían algunas autoridades o incluso, a veces incluso también como parte de los intereses mezquinos de el ofendido o bien de los testigos. Nuestro sistema entonces hasta este momento se encontraba distorsionado. Esto también tiene mucho hincapié de acuerdo al fenómeno nacional contemporáneo. Existía un sistema jurídico mexicano, un sistema penal, que formaba un conjunto de medidas de control social de carácter penal. Estas medidas daban también a ciertas determinaciones de orden social, cuya finalidad era la procuración de justicia. Sin embargo, estas competencias se tenían, pues, de acuerdo a muchas prácticas que pareciere no eran las idóneas o pareciere no dotaban de suficiente certeza y seguridad jurídica frente a la persecución de los delitos. Quería decir que el sistema penal estaba hecho para cumplir con un conjunto de principios y reglas previstos en normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Sin embargo, pues sabemos todos que esta situación no se daba. El principal objetivo era la administración de justicia y era, respecto a la competencia del Poder Judicial, el procurar dicho mandato que se tenía desde la propia Constitución. Veíamos, entre otras problemáticas,
pues una falta de conclusión o bien dilación de las investigaciones de los delitos denunciados, una forma de detenciones irregulares que se daban muy a menudo, la ineficiencia, corrupción y a veces pues la integración de manera errónea por parte en la averiguación previa, violación de derechos humanos también de la víctima o incluso también de la persona procesada durante la averiguación previa. Caíamos en muchos errores respecto de la revictimización y por supuesto también estas referentes nos ponían en jaque frente al sistema inquisitorial. Las manifestaciones entonces respecto a violaciones a derechos humanos que se efectuaban en el contexto del sistema inquisitivo es lo que surge frente a la imperativa necesidad de una profunda transformación en el sistema de justicia penal, tendiente obviamente a transitar de un sistema semi-inquisitivo o un sistema mixto a un sistema acusatorio. Decimos los principales problemas del sistema inquisitivo, del sistema mixto, eran pues una falta de capacitación al personal ministerial y a los entes auxiliares de la Procuración de Justicia, falta de incentivos para la profesionalización en la investigación, falta de insumos o infraestructura también necesarias para poder realizar las investigaciones, exceso de carga de trabajo, corrupción, uso inadecuado de los servicios periciales y también una inadecuada coordinación de la policía de la investigación. No podemos echarle la culpa o bien culpar de las ineficiencias, también hay un trasfondo de esta situación. Es por ello que se generan frente a esta situación múltiples reclamaciones, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y es aquí cuando nosotros ingresamos a analizar un tercer eje de la reforma. Existen muchos casos contenciosos de la llevados a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos, el primero, el caso Alfonso Martín del Campo, posteriormente un caso enigmático, de igual manera en materia electoral, el caso Castañeda Guzmán, el caso González del Campo Algodonero en el 2009, uno de los más famosos, el caso Rosendo Radilla Pacheco en el 2009, y esto nos va dando a nosotros una forma de ver que el procedimiento penal y que la forma de procurar justicia en México era de manera errónea. Desde el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre los problemas de seguridad y de certeza jurídica en nuestro país, y estos se traducían principalmente a la corrupción, a la desconfianza que se tenía sobre el sistema, a la falta de capacitación, una elevada incidencia delictiva, un alto índice de impunidad, desarticulación entre sistemas de seguridad pública y la Procuraduría, un sistema opaco, violaciones a derechos humanos y sobre todo lentitud, inequidad e impunidad en el proceso penal. Si aunamos esto también a una situación económica que venía fundamentándose como problema en nuestro país, un problema estructural fundamental, debíamos entonces de transformar esta situación en algo que beneficiara también a nuestro país respecto a la perspectiva monetaria. Haciendo entonces un análisis, el secretario de Economía en ese entonces mencionó que hasta el 2008 alimentar, cuidar y albergar a un preso preventivamente costaba 167 pesos al día, solamente a uno. Esto se traducía aproximadamente en 5.500 millones de pesos al año, solamente en gasto para personas que se encontraban privadas de su libertad de manera preventiva. ¿Qué era lo que se tenía que hacer entonces? Una reforma integral que procurara que nuestro sistema de justicia cambiara respecto a la perspectiva internacional, pero que también nos diera una posibilidad de realizar un cambio frente a esta situación económica y al gasto que se sufragaba por los intereses en las personas que se encontraban privadas de su libertad. Se necesitaba entonces que se realizara un cambio profundo respecto a la política criminal, respecto a la política penal, y entonces es como surge la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio del 2008. Esta reforma constitucional tiene tres ejes vectoriales, los cuales se transforman en diversos numerales constitucionales. Estos numerales constitucionales son el artículo 14, el artículo 16, el artículo 17,
el artículo 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a ver más adelante cómo cada uno de estos artículos conforma un eje estructural de la reforma. En este momento nosotros vamos a analizar tres de los ejes más importantes respecto a la reforma constitucional de junio del 2008. El primero de los ejes será el eje de la seguridad pública. Tendremos también el eje respecto de la reinserción social y el eje respecto del procedimiento penal acusatorio. Es de manera tangible y también por cultura jurídica referir que la reforma de junio del 2008 no solamente es la reforma en juicios orales, como muchos lo han catalogado. Nosotros como juristas tenemos la responsabilidad de mencionar que este eje de la reforma solo es uno más de los ejes que la conforman, porque no podemos desapercibir que existen múltiples ejes. Como parte del primero de los ejes de seguridad pública, tenemos que entender que en el artículo 16 constitucional se establece el nacimiento de una policía científica e investigadora. Esta policía científica e investigadora también lleva como parte de obligación a la creación de la Ley Nacional de Seguridad Pública y por ello también, con fundamento el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a generar las leyes estatales en materia de seguridad pública. Esta vertiente manifiesta que debe existir, como ya bien referíamos, una policía investigadora y científica, una policía única, exámenes de confianza que deben de dar de manera paulativa la posibilidad de que nos encontremos frente a una policía responsable y alejada de la delincuencia o bien también alejada de la corrupción, así como el conocimiento de las técnicas de investigación. Más adelante veremos que es importante referir la capacitación policíaca, puesto que ellos van a conformar en los tres niveles, tanto policía estatal, municipal como policía federal, los ejes del primer respondiente. ¿Qué es el primer respondiente? Más adelante platicaremos sobre esto en este taller. Asimismo, el segundo de los ejes refiere a la modificación de un sistema penitenciario. Esta regulación respecto a la política criminal que se tiene en México refiere una importante despresurización del sistema penitenciario, cambiar la denominación de reo o de preso a interno, cambiar también los centros de readaptación por centros de reinserción o de internamiento, buscando en todo momento que se dé la reinserción social frente a la readaptación. Hablar de personas inadaptadas es reconocer un estado fallido constitucionalmente frente a la política internacional. Y de igual manera, generar mayores beneficios para obtener la libertad. Esto es un fundamento que tenemos dentro también de los procedimientos abreviados o también respecto del artículo 17 constitucional, los medios alternos a la solución de controversias que establece como parte ponderante el sistema acusatorio penal. Y por último, el eje de la reforma que estaremos platicando hoy con mayor énfasis, el procedimiento penal acusatorio. Este procedimiento penal acusatorio nos va a dar a nosotros entonces un énfasis de control para poder determinar la aplicación de una ley nacional que establecerá el procedimiento penal en nuestro país. Esta ley nacional, como se tenía la primera intención respecto a la reforma constitucional, era un código único que generara también mayor seguridad y certeza jurídica a efecto de generar una concentración respecto de la aplicación del nuevo procedimiento penal. Después tiene el nacimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estaremos platicando más adelante también. Ahora bien, la reforma constitucional del 2008 comprende una modificación que debemos analizar de manera obligatoria respecto al artículo 16 al 22 de nuestra Carta Magna. El nuevo proceso penal acusatorio trae consigo muchos cambios. Es por ello que debemos de analizar artículo por artículo modificado a efecto de saber cuáles son estas transformaciones que marcan un nuevo eje frente al anterior sistema, junto con el sistema que actualmente nos rige. Comenzaremos entonces hablando del artículo 16 de nuestra Carta Magna. El artículo 16 establece, entre otras cosas, una garantía constitucional que se establece sobre la certeza y la seguridad jurídica, mencionando a grandes rasgos que nadie puede ser molestado en ninguna circunstancia sino una previa orden de alguna autoridad competente
que posea una causa que fundamente y motive legalmente el proceso. Con ello se crea una mayor seguridad jurídica. Esta mayor seguridad jurídica la encontramos, como un ejemplo, en los actos de investigación que tienen que estar fundamentados y observados, así como ordenados, por un juez de control. Este nacimiento debe de darse con análisis a lo que presupone el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que son elementos de la investigación que pueden generar violaciones a los derechos humanos y que por ende el juez de control debe de autorizarlos. Esta premisa entonces nace como parte fundamental dentro del debido proceso, puesto que el debido proceso ya hoy en día, a la luz del sistema acusatorio y de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que hemos estado hablando en otros de los talleres virtuales, debe de darse entonces como reconocimiento al debido proceso como parte fundamental de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y que si se violenta en todo caso deberemos estar en contra o debemos estar apegados a lo que establece el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que todo acto contrario a derechos humanos debe de ser declarado nulo de manera oficiosa. Otro de los elementos importantes que establece el artículo 16 de nuestra Constitución es que toda persona tiene derecho a los datos personales. Esto quiere decir que en el nuevo sistema acusatorio nosotros podemos reservar o solicitar al juez de control la reserva de los datos a la persona que tenemos como defenso o también de la víctima o el ofendido, de acuerdo a lo que establece el artículo 20 constitucional en su apartado A, y también a lo que establece el artículo 20 constitucional respecto a los derechos del imputado en el apartado B y en el apartado C respecto de la víctima o del ofendido. Datos que pueden ser entonces separados del procedimiento a efecto de que no se les violente su derecho fundamental respecto a su protección de datos. Este artículo también está generado o relacionado con lo que establece una protección respecto a un principio general que es el de la presunción de inocencia. Este principio de presunción de inocencia hoy en día se encuentra con un mayor tutelado, puesto que también se establece como un principio rector del sistema acusatorio, como un derecho del imputado y también como un derecho fundamental establecido en la Constitución política. Aparece también otra de las situaciones respecto de que no se puede girar una orden de aprehensión sino por una autoridad judicial. Esta transformación refiere a que ya el Ministerio Público no puede girar órdenes de aprehensión ni órdenes de presentación, solamente podrá hacerlo con la autorización del juez de control, y para ello deberá de fundamentar cuáles son los motivos respecto de la investigación a efecto de que se gire esta orden de aprehensión. También en el artículo 16 de la Constitución, en sus últimos párrafos, se menciona cuál es la delincuencia organizada y frente a ello establece también cuáles van a ser sus especificaciones respecto al sistema acusatorio, que va a tener muchas. Más adelante realizaremos un análisis respecto de la delincuencia organizada y cómo se litiga respecto en sistema acusatorio de delincuencia organizada. Contempla además el plazo constitucional respecto de que la detención en casos de flagrancia o de caso urgente no podrá exceder de 48 horas, en las cuales se deberá de resolver la situación jurídica de la persona detenida. Este plazo es el plazo legal que se establece como fundamento de la detención, cuando nos encontramos bajo los supuestos de flagrancia o de caso urgente que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta situación entonces no puede desviarse frente a que solamente se puede dar lo referido a que el plazo constitucional establecido en el 16 debe de darse no mayor a 48 horas, no dejando de lado que cuando nos presentemos frente a delitos que no sean graves, se puede solicitar la libertad durante el proceso de investigación de acuerdo a lo que establece el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto nos lleva entonces a generar también que el artículo 16 constitucional establece de otra manera la nueva transformación respecto a las autoridades judiciales. En el artículo 16 vamos a encontrar que se establece el nacimiento de 3 jueces que conocerán a lo largo del procedimiento. Estos jueces van a ser el juez que conoce de la etapa de inicial a la etapa intermedia, que es un juez de control, un juez de juicio oral o un juez de enjuiciamiento, que es el que conocerá desde la etapa de apertura a procedimiento, la etapa de juicio oral, hasta la sentencia, y otro juez que es el juez de ejecución de sanciones,
que establece desde la sentencia o la ejecución de la misma hasta la libertad o hasta que haya resuelto la situación jurídica por medio del cumplimiento de la sentencia por parte del imputado, ya ahora sentenciado. Fortalece herramientas legales frente a la delincuencia organizada, la duplicidad de plazo, y también delimita los límites, delimita los alcances del arraigo con las modalidades que la ley señala, los cuales no podrán exceder de 40 días y los cuales también deberán de estar apegados al precepto constitucional. Aquí es necesario analizar la tesis 293 del 11 que hemos referido en talleres anteriores, la cual establece que el arraigo es inconvencional, pero por estar decretado dentro de la Constitución para un alcance específico en lo que refiere a delincuencia organizada, no se puede tomar por inconstitucional. Por tanto, si nosotros quisiéramos recurrir al amparo en materia de buscar el acto de inconstitucionalidad al decretar el arraigo por delincuencia organizada, automáticamente tendríamos una causal de improcedencia y por ende no sería efectivo nuestro sistema de protección a la Constitución. Aquí también refiere a que el Ministerio Público debe de tener y conocer los alcances para efecto de poder llevar a cabo sus conocimientos y sus acciones correspondientes. Esto es a lo que refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta reforma constitucional de junio del 2008. Vayamos entonces ahora al análisis del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo 17 establece, entre otros muchos derechos fundamentales, también la garantía de la prohibición de la autotutela, refiriendo que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. De igual manera, este es un precepto que ya se tenía desde la Constitución del 17. Establece también que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia respecto de los tribunales que fije la ley, haciendo que las resoluciones sean emitidas de manera pronta y expedita. Este procedimiento penal acusatorio refiere a que el sistema de justicia debe de ser pronto y expedito. Para ello se establecen plazos en el Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que las autoridades deben de resolver las situaciones jurídicas y además que un procedimiento penal no puede exceder de más de un año en todas y cada uno de sus procedimientos o en todas y cada una de sus etapas procesales. De igual manera, el artículo 17 determina algo que ya hemos platicado dentro de las generalidades. Esto es los mecanismos alternos a la solución de controversias. Vamos a tener una importante transformación respecto de estos medios, dado que debe de agotarse en todo momento, puesto que el sistema de justicia también ha cambiado. Hoy tenemos un sistema de justicia que refiere a la reparación del daño. Este sistema de justicia se denomina un sistema de justicia restaurativo. Este sistema de justicia restaurativo entonces nos debe de dar a nosotros un mayor énfasis en la reparación del daño, como ya lo hemos mencionado, y no solamente al castigo ejemplar como parte del procedimiento penal. Cambia entonces nuestro sistema de justicia punitivo a un sistema de justicia restaurativo, predominantemente restaurativo. De igual manera, también referimos a que el artículo 17 de la Constitución establece la explicación de las sentencias, así como su explicación a las partes. Toda sentencia emitida por un tribunal debe de ser explicada, y no solo ello, todas las partes del procedimiento deben de ser explicadas y entendidas no solamente por el defensor en el caso del imputado, ni por el fiscal o ministerio público para la víctima o el ofendido, sino también por parte de la autoridad jurisdiccional a ambas partes. Y de igual manera, se establece en el artículo 17 que nadie puede cumplir una pena privativa de libertad por deudas de carácter civil. Aquí es importante referir que el artículo 17 también nos va a apoyar a que cuando estemos frente a un cumplimiento o bien frente a una ejecución de sanción o frente a una reparación del daño, podemos solicitarle al juez de control que haga efectivo el mandato establecido en el artículo 17 constitucional y de igual manera, con apego al artículo 1 y 133 de la Constitución, a lo que establece la Convención y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.
mismo que establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad por cuestiones de insolvencia al momento de la reparación del daño, y que para ello debe de generarse un acuerdo reparatorio que sea posible, ya que un principio general del derecho refiere a que lo imposible nadie está obligado. Más adelante también veremos dentro de las técnicas de litigación oral cómo podemos solicitarle a un juez de control dentro de las medidas cautelares que nos dé esta posibilidad y que frente al establecimiento de la medida cautelar establecida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción 14ª, no se dé la prisión preventiva con el fundamento solicitado por el fiscal de reparar el daño o de asegurar la reparación del daño. Esto es un litigio estratégico que más adelante estaremos viendo dentro de la posibilidad del sistema acusatorio en lo referido al Código Nacional de Procedimientos Penales. En un análisis en general, el artículo 17 genera, entre otras perspectivas, pues la posibilidad de la aplicación de los medios alternos a solución de controversias y también la posibilidad de la seguridad y la certeza jurídica. De igual manera, debemos de estar apegados a lo que establece tanto el 17 como el 16. El debido proceso entonces refiere a que deben de cubrirse ciertos parámetros que establece la propia Constitución. Esto es que nadie puede ser juzgado, en primer lugar, 2 veces por la misma comisión de un hecho, el non bis idem como principio general del derecho. De igual manera, se establece en el artículo 17 que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, pero esto es en perjuicio. Vamos a ver más adelante también cómo se puede dar una aplicación de manera efectiva al artículo 17 a este principio de retroactividad como la retroactividad pasiva necesaria. Esto es también refiriendo a que nos ponemos en una situación en que se le puede dar efecto retroactivo en beneficio de persona alguna. También vamos a referir que hay muchas tesis que ya hablan acerca de esto. Y de igual manera, el debido proceso como parte esencial del sistema acusatorio nos va a dar esta situación, a que toda persona tiene derecho a que se le lleve a un juicio y que este juicio tiene que darse con ciertas formalidades. Nadie puede ser sentenciado sin antes haber sido oído y vencido en juicio. Y esto es que el juicio debe tener una perspectiva de que debe ser sentenciada una persona o debe ser llevada a procedimiento con una norma previamente establecida al momento del acto constitutivo del delito. Este procedimiento debe ser llevado por tribunales previamente conformados a la constitución del delito y no por tribunales expresos, y que también debe recubrir ciertas formas que establece, en este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a analizar ahora el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, el artículo 19 de la Constitución establece, entre otras cosas, la posibilidad que se tiene frente a un auto de vinculación y que éste solamente podrá prorrogarse, recuerdo lo que establece la ley. Reprime y sanciona, por supuesto, el maltratamiento en la prisión o prisiones como parte de un derecho fundamental y dice que estos deberán de ser corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Recordar que el artículo 1 de la Constitución, desde el mandato constitucional establecido en el párrafo 3, establece que toda autoridad tiene la obligación de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Este control progresivo, junto con el artículo 19, nos va a dar a nosotros la posibilidad de la interpretación constitucional, de acuerdo al 133, de lo que establece las penas que pueden ir en contra de la dignidad humana o bien los maltratos, tanto psicológicos como físicos, que se pueden llevar a cabo en esos momentos de las detenciones. Para ello, sabemos que la aplicación se puede dar desde el propio protocolo de Estambul, que es nuestro protocolo que nos va a establecer cuáles son los mecanismos para poder evitar la aplicación de penas o de torturas dentro de un procedimiento penal. El artículo 19, de igual manera, establece que la prisión preventiva o la solicitud de la prisión preventiva solo podrá darse por petición del Ministerio Público o del fiscal, cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar
la comparecencia del imputado en el juicio o en el proceso de la investigación. Este fundamento lo encontramos de igual manera en el artículo 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere la idoneidad de las medidas cautelares. Y de igual manera, el artículo 155, en sus 14 fracciones, van a establecer cuáles son todos y cada una de estas medidas cautelares que se pueden aplicar a un procedimiento y que deben de tener idoneidad para poder solicitarse. Cada una de estas medidas es específica y de igual manera debe de existir proporcionalidad en la aplicación de estas, así como en la solicitud, a efecto de que el juez de control pueda autorizarlas. Esto también está sujeto a revisión y está sujeto a debate de acuerdo a lo que establece el 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y sabemos que frente a la determinación de un juzgador a la imposición de una medida cautelar, el procedimiento para poder llevarlo va a ser la apelación de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo 19 entonces nos da la posibilidad de establecer medidas cautelares, pero que éstas deben de tener proporcionalidad, así como la observancia de los propios tratados internacionales. Ahora bien, vamos a revisar el artículo 20 de la Constitución Política, que es uno de los principales factores ya dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que van a estar vinculados de manera relativa. Se podría decir que el artículo 20 constitucional, apartado A, da la pauta para que nazca la ley general, en este caso, o la ley particular, como refiere lo es, o la ley reglamentaria, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a analizar entonces el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 20 constitucional refiere una situación específica sobre los principios que habrán de denominar el nuevo sistema acusatorio penal. En la primera parte de nuestro artículo 20 observaremos las características que establece. Primero, diferenciar característica de principio, ya que establece que en los Estados Unidos Mexicanos el procedimiento penal será acusatorio y oral. Estas son características. El sistema acusatorio tiene como principal característica la oralidad. Sin embargo, el principio de oralidad no existe como tal en nuestra Constitución. El principio de oralidad refiere a una situación que no es un principio. Debemos de tener muy en claro esto. La oralidad no es un principio en el sistema acusatorio. La oralidad es una característica del propio sistema acusatorio. Esto es entonces que es una formalidad. Si se violenta esta formalidad, entonces estaríamos en razones de poder involucrar el debido proceso dentro de nuestra audiencia constitucional o bien dentro de nuestro procedimiento penal. Para ello nos vamos a abocar también a lo que refiere el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La formalidad específica que refiere este artículo es la oralidad en las actuaciones procesales. Las audiencias, entonces, refiere el Código Nacional, se desarrollarán de forma oral. Y establece también que los partícipes podrán apoyarse o auxiliarse de documentos o con cualquier otro medio para el desarrollo de dichas audiencias. Debemos de ser claros en este mandato constitucional. La oralidad como formalidad. Y ahora sí, los principios que regulan el sistema acusatorio, nosotros los vamos a analizar desde el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales hasta el artículo 16 de dicho precepto, que van a establecer todos y cada uno de los principios que se van a encontrar en el sistema acusatorio penal. ¿Cuáles son estos principios que establece la Constitución? El primero de los principios que establece la Constitución es el principio de publicidad. El principio de publicidad refiere a que las audiencias serán públicas y que podrán acceder a ellas las partes o el público en general. Esto es, periodistas y medios de comunicación. Las audiencias también son videograbadas para dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a las partes que intervienen en ella. El artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos hablará acerca del principio de publicidad. Habrá obviamente aquí que referir
que hay ciertos momentos en los cuales se puede interrumpir o restringir el principio de la publicidad. Estos preceptos se apegan al artículo primero constitucional en su párrafo primero, que establece que ningún derecho humano podrá suspenderse ni restringirse salvo los casos previstos en la Constitución. Si analizamos el principio de publicidad como parte del debido proceso y el debido proceso como un derecho humano, hablaríamos de que no se puede suspender ni restringir este derecho, salvo los casos previstos en la propia Constitución. ¿Cuál es un caso previsto? El artículo 20 constitucional, en su apartado A, refiere cuáles son los momentos en los que se puede suspender o restringir el principio de publicidad. Y estos van a ser en los casos de delincuencia organizada, en los casos en que se ponga en riesgo la integridad física o emocional de cualquiera de las partes intervinientes en el proceso, con mayor relatividad a lo que refiere la víctima, el ofendido o los testigos. Cuando se trate de asuntos en donde se ponga en riesgo la dignidad humana, esto es, violaciones, situaciones que pueden generar alguna situación respecto a violación a la dignidad humana, y también aquellos supuestos en los que se trate de seguridad nacional o que se pueda poner en riesgo la integridad física de cualquiera de las partes que intervengan. El siguiente de los principios es el principio de contradicción. Este principio lo vamos a encontrar en el artículo 20 constitucional, pero también en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este principio de contradicción establece que las partes podrán conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba, estableciendo también que pueden oponerse a peticiones y alegatos de la otra parte. Genera obviamente una confrontación en el procedimiento, lo que es analizar a las partes como maneras adversas, como adversarios. Esto es lo que también se le da un tinte de un procedimiento acusatorio, lo que también se denomina en algunas partes, mal denominado, acusatorio adversarial, porque ya el ser adversarial es una característica del propio sistema acusatorio. Otro de los principios es el principio de continuidad. Este principio de continuidad lo encontramos nosotros en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual refiere que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, de forma sucesiva y de manera secuencial, no pudiendo interrumpirlas a menos de que las partes lo soliciten o bien de que el tribunal jurisdiccional así lo estime conveniente. Otro de los principios rectores es el principio de concentración. Las audiencias deberán desarrollarse un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Las partes, por supuesto, en concordancia con lo anterior referido, pueden solicitar la acumulación de procedimientos distintos. Esto es a efecto de poder realizar, incluso en algunas partes como técnica de litigación oral, un solo acuerdo reparatorio cuando ello así lo resulte conveniente. Este principio de concentración se establece en el artículo 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El principio de inmediación refiere, y es uno de los principios que quizá vienen a revolucionar una forma distinta de analizar el procedimiento en el sistema mixto. Uno de los principales problemas del sistema mixto era que al desahogar las audiencias en muchas situaciones por el exceso de carga de trabajo en los juzgados, el juez no se encontraba presente. Las audiencias eran desahogadas por el personal establecido en el propio juzgado, pero no encontrándose el juez presente. El principio de inmediación entonces viene a ser una reforma constitucional específica en cuanto a que toda audiencia se debe de desarrollar íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional y de las partes. Ninguna audiencia se puede llevar entonces con un secretario de sala, con un secretario de juzgado, con un secretario de acuerdos, etc. Debe de llevarse única y exclusivamente frente al representante del órgano jurisdiccional, esto es, el juez de control, mismo que no puede delegar dichas funciones. Refiero al juez de control en la primera etapa, al juez de juicio oral en la segunda etapa y bien al juez de ejecución de sanciones en una tercera etapa. El desahogo de la valoración de las pruebas también debe ser frente a la autoridad jurisdiccional y también la emisión y la explicación de la sentencia en presencia
de las partes. Decíamos, se encuentra regulado en el artículo número 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También hablaremos acerca del principio de igualdad ante la ley. Este principio de igualdad ante la ley es que las partes pueden intervenir de manera libre en el procedimiento y que deben de recibir el mismo trato por la autoridad jurisdiccional y deberán tener las mismas oportunidades para poder sustentar la acusación o bien la defensa. Este es un principio que establece el artículo 10 del Código Nacional y que se apega mucho también al precepto de la defensa técnica y adecuada que establece la propia Constitución y que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, a sabiendas de que si una autoridad no trabaja con igualdad frente a las partes, se nos estaría dejando en un posible estado de indefensión toda vez que no se nos permite realizar una defensa técnica adecuada, con esto violentándose el principio de oportunidad y también el principio de debido proceso, que violentaría obviamente un derecho humano y que estaríamos en posibilidades de reclamarlo de acuerdo al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con ello solicitar la nulidad de la actuación que esté siendo violatoria a los derechos humanos. De igual manera, se trabaja sobre la igualdad ante la ley como un principio establecido como la discriminación. Esta discriminación que no puede atentar la dignidad humana y que por ello no puede anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Otro de los principios importantes en materia constitucional es el principio de presunción de inocencia. Este principio constitucional es que debe darse la regla general que toda persona en cualquier etapa del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, debe ser tratado como inocente. Este precepto se establece en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de igual manera, el artículo 15, el artículo 16, 17, 18 y 19 del citado precepto establece los siguientes derechos. Número 1. La intimidad y la privacidad, que ya también lo hemos referido en el artículo 16 de la Constitución. La justicia pronta, que refiere al artículo 17 de la Constitución. La defensa y la asesoría jurídica adecuada e inmediata, que también lo refiere el artículo 20 constitucional, apartado B. Y el respeto a la libertad personal, la libertad como un derecho humano consagrado en el artículo 7 de la Constitución y de igual manera en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe de revestir las formalidades, entonces, que es la oralidad en las actuaciones procesales, el artículo 40, y de igual manera reglas específicas que se refiere de acuerdo a los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, que deben realizarse en el idioma español y que en caso de que intervenga alguna persona que no hablara el idioma español, llámese alguna persona que tenga conocimiento del derecho indígena o que sea parte del derecho originario o bien que sea parte de un extranjero, para ello se les deberá de poner un intérprete y deberá de establecerse el órgano jurisdiccional y asegurarse de que el defensor conoce de manera específica o de que el fiscal también dominan el idioma o la lengua que domine ya sea la víctima, el ofendido o el imputado. Debe de realizarse en una sala establecida para ello de acuerdo al tribunal judicial, debe de darse de acuerdo al día y hora establecido y además que ante toda audiencia debe de realizarse la protesta de decir verdad frente al órgano jurisdiccional. Esto es en lo que refiere entonces al artículo 20. Sabemos que su estructura es muy amplia y que más adelante estaremos hablando acerca de los derechos que refiere el artículo 20 constitucional en su apartado A y de los que refiere el artículo constitucional 20, apartado B y apartado C. Sabiendo que el A son las reglas generales del procedimiento, el B son los derechos de toda persona imputada en procedimiento o privada de su libertad y el C va a ser de los derechos de toda persona que es víctima u ofendido en un procedimiento penal acusatorio. Ahora analizaremos las etapas procesales del nuevo sistema penal. Comenzaremos entonces con una
generalidad de las etapas del procedimiento penal. Todo procedimiento penal va a iniciar como sistema acusatorio desde la noticia criminal. Esta noticia criminal se va a dar por una denuncia o una querella, de acuerdo a lo que establece el artículo 222 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La querella es una expresión de la voluntad de la víctima o del ofendido que se manifiesta expresamente la pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señala como delictivos. Esta denuncia o querella debemos de presentarla como parte esencial del procedimiento de investigación. Respecto a la segunda de las etapas, es la etapa de investigación. Esta etapa de investigación se divide, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en una investigación inicial y en una investigación complementaria. En una primera etapa, nosotros analizaremos lo que refiere el artículo 211 respecto de la investigación. La investigación inicial, entonces, va a comenzar con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, refiriendo aquí en los casos de flagrancia o de caso urgente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se formule la imputación. La investigación complementaria va a ser desde la formulación de la imputación hasta agotada una vez que se ha manifestado el cierre de la investigación. Aquí se van a tener obviamente dos posibilidades. El Ministerio Público puede abstenerse de investigar cuando los hechos relatados no fueran constitutivos del delito o cuando no se tuvieran elementos suficientes para poder realizar la investigación. Esto se encuentra regulado en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El inicio de la investigación entonces se da con el ejercicio de la acción penal. Esto es cuando antes de la audiencia inicial el fiscal o el Ministerio Público puede decretarlo cuando se concluya que el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento tal y como se establece en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto también entra en una situación que se establece como parte oportuna a analizar en el nuevo sistema acusatorio y son los criterios de oportunidad. Estos criterios de oportunidad tienen aplicación para efecto de extinguir la acción penal con beneficio o que se dispone la aplicación de dicho criterio. Este criterio de oportunidad va a establecer también la posibilidad de analizar respecto la oportunidad que tenemos a analizar el sobreseimiento de la acción penal. De igual manera, aquí tenemos una posibilidad de analizar la presentación del detenido. La presentación del detenido se puede llevar bajo tres supuestos: la orden de aprehensión, una orden de comparecencia o bien los casos de flagrancia o de caso urgente. Y esto se va a dar a cabo en una audiencia inicial, que se podría decir es la primera de las audiencias. Cuando nosotros tenemos una flagrancia o un caso urgente, se calificará la detención y entonces es cuando se realiza el control de la detención frente al juez de control como autoridad competente, de acuerdo a lo que establece el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, en esta situación se le debe de informar al imputado sobre sus derechos constitucionales y legales que le asiste el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución Política. El control de la legalidad de la detención se realizará, se formulará la imputación, posteriormente se dará la oportunidad de declarar al imputado, quien también tiene derecho a reservarse, se resolverá sobre las peticiones y solicitudes de vinculación a proceso, posteriormente las medidas cautelares y por último se definirá cuál es el plazo de cierre de la investigación. En esta etapa procesal participará el Ministerio Público, el imputado y el defensor. Esta situación nos lleva también al deber de la investigación penal. Cuando el Ministerio Público o la Fiscalía tenga el conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, dirigirá su investigación penal sin que pueda suspenderse o interrumpirse. Esta tiene que ser inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, de acuerdo a lo que establece el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El objetivo será sustentar los datos de prueba requeridos, y aquí debemos de hacer un parámetro específico.
Tendremos a disposición hoy en día, de acuerdo a lo que establece el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Los datos de prueba se dan desde la etapa inicial del procedimiento hasta que se presenta la acusación. Una vez admitidos los datos de prueba, se convierten en medios de prueba. Y una vez desahogados los medios de prueba, se convertirán en pruebas, de acuerdo a lo que establece el artículo 259 y 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El objetivo entonces de la investigación será obtener datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, para la reparación del daño y para la acusación en contra del imputado. Esto de acuerdo a lo que establecen los parámetros del 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí también entramos en esta situación de la prueba frente a una especificación que nace en el sistema acusatorio. Y esto es la cadena de custodia. Hablemos entonces sobre la cadena de custodia de acuerdo a lo que establece el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Definiremos a la cadena de custodia como un sistema de control y de registro que se aplica a un indicio o producto del hecho delictivo. Esto es desde su localización hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, de acuerdo a lo que encontramos en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un instrumento que a nosotros nos va a servir para poder resguardar y para poder dotar de certeza y de seguridad jurídica respecto a las pruebas o bien respecto a la toma, muestra, adquisición, producción o reproducción de las pruebas, a tal efecto de que evitemos que se contaminen o de que evitemos de que las pruebas sean alteradas o producidas de manera ilícita. Ya hablando entonces de este tema de la prueba, sabemos que el principio general aplicado al sistema acusatorio es la libertad probatoria. Uno de los principales elementos que cambian en el sistema acusatorio es la prueba como libertad probatoria, la prueba como elemento de aportación no tasado. Esto lo vamos a encontrar de acuerdo a lo que refiere el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 259. Este precepto también, como parte de la libertad probatoria, lo encontraremos en el 309 del Código Nacional. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio y el único requisito que tenemos como limitante es que siempre y cuando sea lícito. La licitud de la prueba entonces se va a encontrar desde tres perspectivas. La perspectiva legal que encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la perspectiva que no atente o violente derechos fundamentales de acuerdo a los parámetros constitucionales y la perspectiva de que no atente derechos humanos de acuerdo a lo que establecen los tratados internacionales. Debemos de ser muy objetivos de acuerdo a lo que establece también el artículo 263 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el 260. La posibilidad de obtener, producir y reproducir las pruebas de carácter lícito. Siempre tienen que ser lícitas. Aquí nace otra situación. Respecto de ello, el 304 nos va a hablar acerca de un nuevo elemento, la referencia de la prueba anticipada. La prueba anticipada, de acuerdo a lo que establecen las tres fracciones del artículo 304, lo vamos a encontrar como una prueba que debe desahogarse antes de la audiencia de juicio, dado que deba de hacerse puesto que se tenga en peligro que la prueba pueda perecer por sus propias características físicas, químicas o de obtención de la prueba, o también cuando un testigo tenga la posibilidad de sufrir una muerte o que se encuentre en una enfermedad terminal, deberá de desahogarse de acuerdo a las formalidades que establece el propio procedimiento del desahogo de las pruebas. Esto es en cuanto a lo que refiere la etapa inicial. Vamos a ahondar un poco respecto de las audiencias de la etapa inicial, hablando acerca de la etapa previa, la etapa preliminar. Vamos a hablar entonces ahora sobre la etapa inicial, pero vamos a abarcar un poco acerca del contenido de las audiencias, platicando en primer lugar la audiencia de control de detención, después la audiencia de formulación de imputación y por último la audiencia de vinculación a proceso y solicitud de medidas cautelares.
Iniciamos entonces con la primera de ellas. Bien, respecto de la audiencia de formulación de imputación, debe de revestir los requisitos que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, el tema respecto de la oportunidad para formular la imputación lo vamos a encontrar en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí se manejan dos supuestos en los casos de flagrancia o caso urgente. Respecto de que se califique de legal la detención, el Ministerio Público solicitará la formulación de la imputación y acto seguido solicitará la vinculación a proceso sin perjuicio que afecte el plazo constitucional que puede invocar el propio abogado o el propio imputado. En caso de que existe esta oportunidad, debemos también de establecer que existe una voluntad específica respecto del artículo 310 para poder realizar la formulación de la imputación a personas en libertad. Esto es a que la formulación de la imputación a una persona que no está detenida debe de darse señalándose la fecha, la hora y el lugar, a efecto de que tenga verificativo la audiencia inicial y con ello como primer elemento a realizarse la formulación de la imputación. Frente a ello entonces nosotros vamos a encontrar que existe un procedimiento específico para formular la imputación de acuerdo a lo que establece el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer lugar, el imputado debe de estar presente en la audiencia por haberse ordenado su comparecencia o una orden de aprehensión que ha sido ejecutada. Debe de darse ratificación de la legal detención de dicho individuo y posteriormente el juez de control debe hacerle saber al imputado si conoce sus derechos y si se le ha explicado el porqué de esa audiencia y cuál es su finalidad. Una vez cerciorado esto, se le da la vista, se le da la voz al Ministerio Público, al fiscal, para efecto de que realice la formulación de la imputación. ¿Qué es la formulación de la imputación? En la formulación de la imputación, el fiscal realiza el encadenamiento del eje fáctico, del eje normativo y del eje probatorio, refiriendo al imputado cuáles son los hechos o actos constitutivos del delito por los cuales se le está persiguiendo. Se debe de hacer en primera persona, dirigiéndose exclusivamente al imputado. El fiscal debe de hablarle en primera persona al imputado haciendo aseveraciones como: usted fue, usted realizó, usted hizo, usted dejó de hacer, usted cometió la conducta, usted firmó, usted dejó de firmar, usted acudió, usted se presentó. Este tipo de aclaraciones en primera persona deben de darse a efecto de poder realizar una formulación de imputación de manera exitosa. De igual manera, en la formulación de imputación se le dan a conocer los posibles hechos y además la posible carga probatoria, así como el derecho que se ha visto violentado. Un ejemplo de ello sería: señor, usted con esta actividad ha violentado lo dispuesto por el artículo 243 del Código Penal en el Estado de Querétaro, en el caso que fue el Estado de Querétaro, o bien la ley subjetiva que se estaría violentando en el supuesto en concreto. Asimismo, en la formulación de la imputación, la manifestación por primera vez de la teoría del caso, cubriendo con ello los ejes normativo, fáctico y probatorio, teniendo un mayor énfasis en el eje fáctico. Esto es lo que se realiza en la audiencia y de igual manera, una vez realizada la formulación de la imputación de acuerdo a los requisitos que establece el artículo 311, se le dará la oportunidad al imputado para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga y asimismo se le dará la oportunidad de declarar, sabiendo que se puede reservar en cuanto a esta posibilidad de acuerdo a lo que establece el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez realizada la formulación de la imputación, daremos paso entonces a la vinculación a proceso. Una vez entonces que en la audiencia inicial se ha procedido con la formulación de la imputación, el juez le preguntará, como ya hemos referido, al imputado si es su deseo o no declarar. Una vez que el imputado haya declarado o haya manifestado que es su deseo no hacerlo, el agente del Ministerio Público o el fiscal solicitará la oportunidad para vincular a proceso y discutir con ello las medidas cautelares. Posteriormente, el fiscal deberá de mencionar cuáles son
los momentos idóneos o bien cuáles son las manifestaciones a efecto de que pueda resolverse la situación jurídica del detenido. En este caso, el imputado deberá ser cuestionado por el juez de control si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esta audiencia dentro del plazo de 72 horas o bien si solicita la ampliación de dicho plazo, ya que esto solamente es un derecho que puede solicitar la defensa como parte del imputado. Ahora bien, si el imputado desea que se resuelva su vinculación a proceso dentro del plazo de 72 horas o si solicita la ampliación de dicho plazo, el juez deberá de señalar la fecha para la celebración de dicha audiencia de vinculación a proceso dentro del plazo que señala la ley. Esto se establece de acuerdo al artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, en esta situación debe de darse en el plazo constitucional o en su ampliación la incorporación de medios de prueba. Esto es, de acuerdo a lo que establece el artículo 314, la posibilidad de que el imputado o su defensor en el plazo constitucional o en su ampliación podrán solicitar el desahogo de medios de prueba que consideren necesarios al juez de control a efecto de desestimar la solicitud de la vinculación a proceso. Solamente es para ello. No debemos de cometer el error como defensores de presentar pruebas a efecto del fondo del asunto, puesto que esto se resolvería hasta el procedimiento y debería ofrecerse hasta la formulación de la acusación o el escrito de acusación en el descubrimiento o en el destape probatorio. Hay ciertos requisitos que debe de cumplir la vinculación a proceso de acuerdo a lo que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto es, en primer lugar, que se haya formulado la imputación. En segundo lugar, que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. En tercera oportunidad, que de los antecedentes de la investigación expuestos por la Fiscalía, por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Por último, que no se actualice alguna de las causas de extinción de la acción penal o que sea una causa excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá de dictarse entonces por hecho o hechos que fueron motivos de la imputación. El juez de control deberá entonces otorgar de manera fehaciente la calificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de poder realizar una defensa técnica adecuada. ¿Cuál es el contenido entonces de la vinculación a proceso? El auto de vinculación a proceso debe de tener los datos personales del imputado, de acuerdo a lo que establece el artículo 317 en su primera fracción. Deberá de contener de igual manera cuáles son los fundamentos específicos y los motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el precedente del 316. También debe de mencionar circunstancias de modo, lugar y tiempo sobre la ejecución de los hechos que se le está imputando. Los efectos, de acuerdo a lo que establece el artículo 318, son que el auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el procedimiento, así como las formas anticipadas de la terminación a procedimiento, la apertura a juicio o bien el sobreseimiento. Este auto lo realizará el juez de control a efecto de dar continuidad en la etapa de investigación. De igual manera, una vez decretada y satisfechos estos requisitos que establece la vinculación a proceso, podrán solicitarse las medidas cautelares correspondientes a lo que el derecho interés convenga. Vamos a analizar ahora, de acuerdo al énfasis constitucional que se inserta en el libro El Gran Reto de los Derechos Humanos, cuáles son las perspectivas de derechos humanos que mayormente se violentan en estas tres partes de la audiencia, lo que es la formulación de la imputación, el control de la detención, la vinculación a proceso y la solicitud de las medidas cautelares. En lo que refiere entonces a estas etapas de la audiencia y en lo que refiere a esta etapa inicial, podemos observar que en el control de la detención
se regula por los numerales 146, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, por los numerales 221, 222, 225, 307 y 308. El control de la detención se violentan principalmente los derechos humanos de libertad, de seguridad, de certeza jurídica, tratos inhumanos contrarios a la dignidad humana, violaciones al debido proceso. Cabe destacar que en el control de la detención es muy importante que como técnica de litigación observemos el IPH, este es el informe policial homologado. Dentro de los deberes de la policía está referir en el IPH cómo se da la detención, la lectura de derechos que se le tiene que dar, cuáles son los supuestos por los que es detenida una persona, esto en los casos de flagrancia y caso urgente, y de igual manera cómo se da cómo se da la puesta a disposición y la hora en que se da para efecto de poder garantizar que no hay dilación entre la detención y entre la puesta a disposición. Una vez analizado esto, debemos de recurrir a que de acuerdo al artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos observarlo como un derecho humano al debido proceso y que además se vinculan los derechos humanos consagrados en el artículo 1, 14, 16, 19, 20, apartado B, fracción primera, fracción segunda, fracción octava y fracción novena, así como el artículo 133, y con apoyo de ello, de igual manera, recurrimos al derecho convencional, que recordar que es importante que lo podamos hacer en nuestros alegatos y podamos presentar en nuestras audiencias, sobre todo cuando se diriman controversias de esta índole. Sobre todo haciendo mención que la Constitución nos permite la interpretación de los derechos humanos de acuerdo al artículo 1, párrafo 3, y que toda autoridad tiene la obligación de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Es por ello que de igual manera el artículo 7, el artículo 8 y el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se puede relacionar con las órdenes de aprehensión o con las puestas a disposición y con el control de la detención, que es contrario a derechos humanos. De igual manera, los numerales 5.2, 5.3, 5.1, 7.1, 7.2, 7.5, 7.3, 8.2, 11.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 8 y 20 de la Observación General de los Derechos Humanos de la ONU y del Protocolo de Estambul, que como bien referíamos es el manual de investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos penales crueles, inhumanos o degradantes. Esto sería entonces lo que nosotros podemos solicitar de acuerdo en el control de la detención, haciendo un litigio estratégico encaminado a la protección de derechos humanos, que más adelante veremos cómo se pueden realizar este tipo de alegatos. Ahora bien, pasando a la audiencia de formulación de imputación dentro de la audiencia inicial, en la formulación de la imputación se encuentra regulada por los artículos 113, fracción cuarta y fracción quinta, así como 117, fracción primera y segunda, 309, 310, 311 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El derecho internacional de derechos humanos, que se ve relacionado con ello, se encuentra dado que las principales violaciones procesales van a ser el debido proceso, la presunción de inocencia, actos de molestia, así como haciendo referencia al control de constitucionalidad y al control de convencionalidad, encontrándose los artículos 1, 14, 16, 20, apartado B, fracción tercera y 133 de la Constitución Política, así como 9.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 1, 7.4 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 14, 16, 20, 1 y 133 que refieren al debido proceso. En esta audiencia también es importante señalar los preceptos de seguridad y de certeza jurídica, el principio pro persona, así como los principios y ejes rectores del sistema acusatorio. En cuanto ve a la vinculación a proceso, se señalarán como normas regulares la referida en el artículo 340
339, 338, así como la revisión de las medidas cautelares o solicitud de las medidas cautelares, el artículo 133, 134, 153 al 182, 307, 308 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el derecho internacional de derechos humanos que normalmente se ve violentado es el debido proceso, la libertad, el derecho al mínimo vital, la dignidad humana, la salud, las comunicaciones, los derechos patrimoniales, la presunción de inocencia, actos de molestia, que se pueden encontrar en el artículo 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 133 de la Constitución, así como también hacer valer el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas de Van Gogh, que son reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos y medidas no privativas de la libertad, los principios para la protección de personas sometidas a cualquier forma de prisión, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de su libertad, así como las reglas de Tokio, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad. Es así como en esta primera etapa procesal, en estas tres etapas de la audiencia, se puede combatir la violación a derechos humanos desde esta perspectiva, no solamente aplicando los métodos constitucionales, sino también los mecanismos de derecho internacional, que son aspectos básicos a las violaciones de los derechos humanos. Vamos entonces ahora a pasar a la etapa intermedia del procedimiento una vez finalizado este procedimiento. Recordar que la etapa inicial concluye con la fijación del plazo extraordinario para el cierre de la investigación. Esto es la investigación complementaria. Y entonces abriremos con la etapa intermedia. Hablando entonces de la etapa intermedia, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 211 determina que la etapa intermedia comienza a partir del cierre de la investigación complementaria hasta el escrito de acusación y con ello el auto de apertura a juicio oral, que es donde inicia la tercera de las etapas. De acuerdo a este procedimiento, en la etapa intermedia tiene diferentes objetivos. El primero de ellos será judicializar la investigación, el segundo es cerrar la investigación, realizar la acusación por parte del fiscal o ministerio público, o bien presentar un juicio, un procedimiento abreviado o una salida alterna. Frente a ello, el objeto de esta etapa intermedia, que se encuentra en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere a que el objeto es el ofrecimiento y la admisión de los datos de prueba, convertirlos en medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que son o que serán materia de juicio. La etapa intermedia tiene dos fases, una fase escrita que inicia con el escrito de acusación del Ministerio Público y abarca todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia, y una etapa oral que inicia con la celebración de la audiencia intermedia y termina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Esta citación de la audiencia, el juez de control debe de señalar una fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia. El plazo es de 10 a 20 días, una vez cerrado el plazo de la investigación, misma que podrá diferirse hasta por 10 días más, justificadamente. Esto lo encontramos en el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control, una vez realizado todo el escrito de acusación, deberá revisar que en él se encuentren todos y cada uno de los requisitos que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que son los siguientes. De acuerdo a lo que establece el artículo 335, la acusación del Ministerio Público o del fiscal debe contener de forma clara y precisa la individualización de los acusados y de su defensor, esto es, los elementos fácticos, normativos y probatorios, apegarlos directamente al supuesto de que el imputado es el que ha realizado dichos actos o dichas omisiones planteadas como parte de la conducta delictiva. Número 2. La identificación de la víctima o el ofendido, así como su asesor jurídico. Esto es para crear legitimación en los actos procesales y poder determinar cuál es la misma que le acompaña. Tercero, debe de mencionar de manera clara y de precisa la relación de la circunstancia y de los hechos atribuidos, del modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Deberá de contener de manera
clara y precisa la relación específica entre los hechos atribuidos en cuanto a circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Aquí se hace una referencia específica respecto a la teoría del caso, puesto que sabemos que en los hechos, en la parte fáctica, en la parte de los hechos, recurre a esta descripción de situaciones de modo, de tiempo y de lugar. También deberá de contener el escrito de acusación la relación de las modalidades del delito que se concurrieren, así también la autoría o la participación de manera concreta que se le atribuye al acusado. Deberá de mencionarse la expresión de los preceptos legales aplicables desde la perspectiva de la relación fáctica con la normativa, el nexo causal. Y de igual manera el señalamiento de los medios de prueba que se pretenderán ofrecer, así como la prueba anticipada si es que se hubiese desahogado en la etapa de la investigación. De igual manera, debe de incluirse como parte consagrado al artículo 17 de la Constitución y al modelo de justicia novedoso el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para poder probarlo. Deben de ser específicos los medios de prueba para la reparación del daño. De igual manera, debe de señalarse la pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de los delitos. De igual manera, los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar dentro de la individualización de la pena y en su caso la procedencia de sustitutos de la pena de prisión o suspensión de la misma. Debe de ser muy específico entonces al solicitar cuáles son estas pruebas a efecto de poder acreditar que se continúe con la medida cautelar que se tenga o en su momento solicitar la modificación de la medida cautelar para poder cambiarla por la prisión preventiva en el caso que así lo requiriera de acuerdo al artículo 155 fracción 14ª. De igual manera se podrá solicitar o se deberá de mencionar la solicitud de decomiso o de bienes asegurados en el caso o en el supuesto de que esto sí se diera. Asimismo, la propuesta de acuerdos probatorios en su caso y además también la solicitud que se debe de aplicar alguna forma de terminación anticipada de procesos siempre y cuando en el caso que ésta procediera. Estos son los elementos del escrito de acusación que debe de presentarse por escrito y que además deberán de formularse por hechos y por personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe de manera distinta clasificación, la cual deberá hacerse el conocimiento pleno de las partes. Ahora bien, es importante mencionar en la etapa intermedia que se refiere al descubrimiento o al destape probatorio, ya que es la etapa idónea para presentar los datos de prueba y convertirlos en medio de prueba a efecto de que en la etapa de juicio se presenten y se puedan desahogar. Este descubrimiento probatorio lo vamos a encontrar regulado en el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es que el descubrimiento probatorio se da a cargo del Ministerio Público y consiste en entregar el material a la defensa, debe de dársele una copia, a efecto de que se tengan los registros de la investigación. En este momento procesal oportuno es para poder objetar las pruebas correspondientes o solicitar la violación procesal respecto de la concatenación de las pruebas, ya no por la obtención, sino por la producción, que es en esta etapa, para evitar que sea así en su reproducción, tal como establece el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante también señalar que se entenderá por registro de investigación todos los documentos que integran la carpeta de investigación, asimismo las fotografías, los videos, las grabaciones, informes periciales, pruebas periciales, a efecto de que la contraparte, llámese la defensa, pueda realizar el ejercicio pleno del principio de contradicción señalado en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez realizado esto, veremos que el imputado puede realizar ciertas conductas a efecto de poder garantizar su participación dentro de esta etapa intermedia. ¿Cuáles van a ser entonces los deberes de la actuación del imputado dentro de esta etapa? Bien, de acuerdo a lo que señala el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
Una vez realizada la etapa intermedia en esta fase escrita, el imputado podrá señalar, en primer lugar, cuáles son los vicios formales respecto de la investigación, respecto de la acusación. Deberá de pronunciarse respecto a las observaciones del coadyuvante, en caso de que haya realizado el coadyuvante como parte del asesor jurídico, manifestaciones respecto de la acusación, así como, si lo considera pertinente, requiere o podrá requerir la corrección. Esto con la aplicación de lo que establece el artículo 97, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la defensa tendrá oportunidad durante la audiencia intermedia. Esto es, que puede presentarlo también como parte escrita o bien puede hacerlo valer en la audiencia de etapa intermedia. De igual manera, podrá solicitar la acumulación o la separación de las acusaciones en el supuesto que así se diera. Y también podrá manifestarse solicitando los acuerdos probatorios correspondientes respecto a su propio destape probatorio. Esto es, un acuerdo probatorio es en aquel que las dos partes se encuentran en común acuerdo de que se presente en la audiencia. Claro que deberá realizarse diferentes cánones cuando se ofrece así por un común acuerdo. Esto es lo que refiere un acuerdo probatorio, aquel acuerdo en que se llega al Ministerio Público o a la Fiscalía con el defensor a efecto de que se presente un mismo documento, una misma pericial, un mismo testimonio dentro del procedimiento. Ya realizado esto, entonces se podrá solicitar la citación a la audiencia por las partes a efecto de que se lleve la audiencia intermedia. En la audiencia intermedia, la incidencia, de acuerdo a lo que establece el artículo 342 y 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público realizará una acusación de manera resumida de su escrito presentado. Una vez realizado esto, la exposición de la víctima o el ofendido, en el caso de que quisiera realizarlo, y también por parte del acusado a través de su defensor particular o su defensor público. Una vez realizado esto, las partes podrán deducir cualquier incidencia. Entraríamos en la parte del debate. Situaciones que consideren relevantes el poder desahogar. La defensa deberá entonces promover las excepciones que procedan de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez realizado esto y desahogado esto, se llegará al establecimiento de los acuerdos probatorios en el caso de que hubiese. El juez, una vez realizado esto, se conformará a realizar la manifestación de los acuerdos probatorios de acuerdo a lo que establece el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos acuerdos probatorios, decíamos, son hechos circunstancias que se tienen en común y que se tienen por manifiestos como desahogados en este momento. Ahora sí, el fiscal, una vez agotado todo esto, presentará los medios de prueba relacionándolos y mencionándolos de manera verbal, así como señalando cuál es el objetivo por los cuales está presentando dichos medios a efecto de declarar su idoneidad de los mismos. Una vez realizado esto, la defensa podrá oponer sus excepciones y una vez certado esto, entonces el juez podrá excluir los medios de prueba para la audiencia de debate, de acuerdo a lo que establece el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta exclusión se puede dar de acuerdo a 4 principios universales. El primero es cuando un medio de prueba se ofrezca para efectos dilatorios, ¿sí?, se puede considerar que es sobreabundante, impertinente o innecesario. El medio sobreabundante es aquel que se refiere a muchos diversos medios de prueba que pueden ser de tipo testimonial o documental, que están acreditando lo mismo. Esto es por estar ya superado o por realizarse en reiteradas ocasiones. Se me ocurre que un fiscal ofrezca a 10 testigos a efecto de acreditar el mismo hecho. Esto se tomaría como sobreabundante. De acuerdo al principio de la prueba dilatoria de manera impertinente, es aquella que no se refiere a hechos controvertidos. Por ejemplo, que el fiscal trate de comprobar con un testigo que una persona se encuentra con vida cuando es algo evidente y obvio. O de igual manera cuando esto no se encuentra como parte de la litis del asunto. Y por otro lado, de manera innecesaria, dilatoria e innecesaria, cuando se refiera a hechos públicos notorios o incontrovertidos.
Por segunda parte, se refiere a que son hechos o medios de prueba que son violatorios a derechos fundamentales. Sabemos que la exclusión de la prueba, de acuerdo al artículo 263 y 264, debe de darse de manera inmediata. Y que además el artículo 263 menciona una teoría importantísima respecto al sistema acusatorio. Esta teoría nosotros la conocemos como la teoría de los frutos del árbol envenenado. ¿A qué refiere esta teoría? Dice el artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales que cualquier prueba que sea contraria a derechos humanos debe de considerarse como ilícita y por ende la prueba ilícita debe de ser declarada nula y debe de declararse separada del procedimiento. Esto es lo que se conoce como la teoría de los frutos del árbol envenenado. Los frutos del árbol van a conocerse entonces como aquellos medios o datos de prueba que sean obtenidos, reproducidos o producidos con violaciones a derechos humanos. Esto es, no solamente por encontrarse desapegados al Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también a la propia Constitución y a los tratados internacionales. Un claro ejemplo sería lo que se establece en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere cuáles son los actos de investigación que deben de estar soportados por el juez de control. Es así como si se incluye un acto que sea contrario a derechos fundamentales o contrario a lo que establece el debido proceso, sin la intervención del juez de control, deberá declararse nulo por atender violatorio al debido proceso y de manera progresiva otros derechos fundamentales. Tal es el ejemplo de que si se realizara una intervención de telecomunicaciones, tal es entonces como lo refiere el artículo 292 que los requisitos para establecer el objeto de la intervención de las telecomunicaciones deben de ser autorizados por el juez de control. De lo contrario, se estaría violentando de manera clara y específica el debido proceso, así como el derecho humano a las telecomunicaciones establecido en el artículo 6 y en el artículo 16 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así entonces como se pueden excluir estos medios de prueba que encontramos también como parte esencial a las violaciones procesales. La exclusión deberá de realizarse de manera oficiosa y debe de realizarse de acuerdo a lo que establece el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra de las posibilidades de la exclusión es por haber sido declaradas nulas las pruebas. Esto es que no pueden encontrarse en el procedimiento y que este árbol precisamente que se encuentra envenenado, si se encontrase envenenado, ninguno de los frutos que se puedan obtener de él pueden incorporarse al proceso puesto que estarían contaminados. Y también de igual manera por aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es lo que refiere entonces a la exclusión a prueba. Y para terminar la etapa intermedia debemos de analizar cuál es el último de los autos, y este es el auto de apertura a juicio oral. Esta es la última de las actuaciones judiciales que da por terminada la etapa intermedia. Vamos a analizar entonces el contenido que refiere el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto al auto de apertura a juicio. Los requisitos y los elementos que debe de contener dicho auto son los siguientes. En primer lugar, el tribunal de enjuiciamiento competente debe de mencionarse así como la fecha y las horas fijadas para la audiencia. Debe de mencionarse la individualización de la parte acusada o de los acusados. Deberá de mencionarse las acusaciones contenidas en el escrito de acusación presentado por parte de la Fiscalía, así como las manifestaciones presentadas por la defensa. De igual manera, deberá de mencionarse los acuerdos probatorios a los que pudiesen haber llegado las partes. Deberá establecerse los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como las pruebas anticipadas que tuvieron el desahogo. Deberá de fundamentarse el porqué del desahogo de dichas pruebas. En dicho auto también se mencionará cuáles fueron las medidas de resguardo de identidad y de datos personales que proceden en los términos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, también señalará las personas que deben de ser citadas en la audiencia de debate, ya sean
el imputado, la víctima o ofendido, los peritos, los testigos, etc. Así como también señalar, de conformidad a lo que establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuáles son las medidas cautelares que han sido impuestas al acusado. Con esto nosotros terminamos entonces la etapa intermedia y comenzaremos a analizar lo dispuesto en el artículo 348 respecto de la etapa de juicio oral. Entonces, comenzaremos a revisar dicha etapa. En esta etapa de juicio oral se realizará sobre la base de la acusación de todo el procedimiento, así como asegurar la efectiva vigencia de los principios establecidos como ejes rectores del artículo 4 al artículo 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto de conformidad, como referíamos lo que establece el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta situación respecto de la audiencia de juicio o respecto de la etapa de juicio tiene una posibilidad en cuanto al desarrollo y entendimiento de la audiencia de juicio. En primer lugar, nosotros analizaremos una etapa de apertura. En la etapa de apertura, el juez de enjuiciamiento le hace saber nuevamente sus derechos constitucionales a la víctima, así como al imputado, haciéndoles saber también y explicándoles cuál es el procedimiento, así como cuál va a ser esta etapa. Una vez que se realiza esto, también de igual manera el tribunal debe de realizar cualquier situación respecto a posibles incidencias que se encontraran previo a la solución y previo al paso de la audiencia de juicio. Deberá resolver entonces incidentes que se hayan planteado durante la etapa de intermedia del procedimiento. Una vez resueltos los incidentes, o en caso de que no existieran, el juez o el tribunal de juicio oral realizará la división del debate único. Esto es, dándole la oportunidad de la voz al fiscal a efecto de realizar su alegato de apertura y por otro lado, de igual manera, la oportunidad de realizar el alegato de apertura, de acuerdo al principio de contradicción, al defensor del imputado. Una vez realizando esto, se llevará a cabo la recepción de las pruebas, junto con ello la etapa de las decisiones correspondientes, así como deberá de señalarse cuál es el momento para poder resolver estos respecto a las pruebas. Se podrá dar la reclasificación jurídica, se deberá llevar a cabo el desahogo de las diferentes pruebas, de acuerdo a los lineamientos específicos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante señalar que en esta etapa de la reclasificación jurídica, de acuerdo a lo que establece el artículo 398 del Código Nacional, puede, tanto en el alegato de apertura o en el de clausura, el fiscal plantear una reclasificación respecto al delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, en este caso, el juez de tribunal de juicio oral deberá de presidir la audiencia al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto, atendiendo el principio de contradicción y también estableciendo el debate correspondiente para ello. Les manifestará además que es su derecho el pedir la suspensión del debate para poder ofrecer nuevas pruebas o en efecto para preparar su intervención atendiendo al principio y al derecho de la defensa técnica y adecuada. Una vez realizado esto, se podrán realizar de acuerdo al 399, ya desahogadas las pruebas, ya reclasificando el delito, ya teniendo las decisiones jurídicas de la audiencia, el alegato de clausura y con ello el cierre del debate. ¿Cuál es la técnica específica para el alegato de apertura? El alegato de apertura debe de referir y de hacer mención a la teoría del caso que se ha llevado durante todo el procedimiento. De igual manera debe de expresarse con una argumentación específica de acuerdo a lo que se ha presentado desde la imputación, la vinculación a proceso, así como el mérito que se tiene o la intención y el objeto de llevar a cabo el procedimiento por parte del fiscal. Por parte de la defensa también debemos de plantear cuál es nuestra teoría del caso, si esta será el demostrar que no son ciertos los hechos, el demostrar que sí son ciertos los hechos pero que no se tenía la intención de los mismos, o bien el poder generar la duda razonable. Que esta duda razonable es uno de los efectos que tenemos dentro del sistema acusatorio en el que cuando exista duda de poder sentenciar a alguien, la sentencia deberá de ser de manera absolutoria, no podrá ser en ningún momento condenatoria. En el alegato de clausura,
es un resumen de todo lo realizado tanto durante el procedimiento como en la audiencia de juicio, relacionando lo que se ha obtenido, los datos obtenidos de las pruebas, así como también lo que se ha desarrollado en las pruebas, es hacer una relación fáctica, normativa y probatoria con todo el entrelace a efecto de poder probar o de poder crear la certeza en el juez de que nos dé la razón en el fallo correspondiente. Una vez realizado esto, se da el cierre del debate y entonces continúa la deliberación del fallo y la sentencia. Esta deliberación del fallo y la sentencia no podrá realizarse con posterioridad o con un plazo mayor a 24 horas una vez cerrado el debate de procedimiento oral. Una vez realizado esto, el juez debe de explicar los límites y los alcances, así como fundar y motivar y justificar cuál es el porqué de su fallo. Y además deberá de emitir también a ciencia cierta y explicarle a las partes el porqué del fallo, así como los propios objetivos que se establecen dentro de la sentencia. Esto es de acuerdo a los artículos 400, 401 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El fallo debe de señalar de manera específica la decisión de absolución o de condena, deberá de señalar la decisión, si la decisión se toma por unanimidad o bien por mayoría de miembros del tribunal, y además la relación de los fundamentos y motivos que lo sustentan. Sabemos que en algunos estados no se ha llevado de esta manera con un tribunal de enjuiciamiento, sino que se lleva con una persona específica, con un juez de juicio oral o con un juez de enjuiciamiento, por esto a que existen falta de personal en los tribunales. Esto sabemos que debe de realizarse de manera objetiva y que a partir del 16 de junio de este año, de este 2016, no puede realizarse sino de acuerdo a lo que establece el Código Nacional con un tribunal de enjuiciamiento. En el caso de la condena, en el caso de que de acuerdo a la fracción primera de este citado artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe de mencionarse en la propia audiencia la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño dentro de un plazo que no podrá exceder 5 días. Esta audiencia ya se realiza frente al juez de ejecución de sanciones. En caso de la absolución, el tribunal de enjuiciamiento deberá de mencionar y aplazar la redacción de la sentencia hasta por un plazo de 5 días, la cual deberá de ser comunicada a las partes. Una vez comunicadas a las partes, pues nosotros sabemos que existen también requisitos para poder generar los recursos correspondientes en sistema acusatorio. Hablando un poco de recursos, que también platicaremos en otro de los talleres con posterioridad, se menciona que son 2 recursos nominados los que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales: el recurso de revocación y por otro lado el recurso de apelación. Asimismo, sabemos que como una instancia posterior tendremos también la posibilidad de recurrir al amparo. Respecto del fallo, sabemos entonces que el juez debe tener la suficiente certeza para efecto de poder condenar a una persona, y que en el caso de que tenga dudas o en el caso de que exista cualquier situación que nos pueda generar conflicto respecto de una duda en cuanto a la culpabilidad o la inocencia, el juez deberá de decretar la inocencia. Esto es lo que se conoce como el precepto de duda razonable. Amigos, pues ha sido un placer participar en este taller. Les recordamos, estaremos platicando también en el taller de técnica de litigación oral más sobre sistema acusatorio, así como en el taller de derechos humanos y sistema acusatorio, en donde platicaremos acerca de temas muy interesantes, como lo hemos ya platicado, donde estaremos platicando de temas muy interesantes como lo es la teoría de los frutos del árbol envenenado, la teoría de los frutos del árbol saneado, la prueba ilícita, la violación a derechos fundamentales en el debido proceso, y también, de igual manera, estaremos analizando en otro de los videos la técnica de litigación oral y litigio estratégico encaminado a la protección de derechos humanos en el sistema acusatorio. Cómo realizar una argumentación desde los 3 alcances: el alcance procesal de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el alcance constitucional de acuerdo a los derechos fundamentales y el alcance internacional de acuerdo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ha sido un placer, nos vemos pronto, continuaremos en otro de los segmentos de los talleres virtuales en los cuales tú puedes aprender y además puedes poner en práctica
lo relacionado a la materia del sistema acusatorio. Hasta pronto.